Reporte 100. Gracias al director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, José Garibaldi Zamora, por tomarnos la llamada. Vamos a hablar del fentanilo. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y hemos estado hablando en los medios de comunicación recientemente, y es que es nota a nivel nacional, es nota a nivel internacional lo que está ocurriendo en este tema, no solo por el asunto de la distribución, de si quién distribuye o no, o dónde se vende o no, sino el uso en temas de salud. Cuéntenos, ¿cómo estamos en Sonora en el uso de fentanilo? ¿Qué tan consumido es? ¿Hay cifras? ¿Cuáles son? Sí, hemos identificado a través de un trabajo de investigación que estamos realizando junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, precisamente para identificar el consumo de fentanilo en nuestro estado, y se ha detectado que alrededor del 4% de las personas que se atienden en nuestras unidades de atención y en centros de internamiento para adicciones tienen el antecedente del consumo de fentanilo. Esto evidencia que son alrededor de 300 personas detectadas en el estado que tienen antecedente de consumo en esta droga ilegal. Bueno, y nos dice detectadas porque han recibido atención. Así es. Ahora, ¿cuántos más en este momento están consumiendo pero no han recibido atención porque no han acudido, digamos? Pues deben ser otros tantos o mucho más. Sí, pudiera ser, efectivamente, son personas que no se han detectado. ¿Cuáles son las consecuencias del fentanilo en el organismo? Tenemos que recordar que como droga ilegal es un depresor del sistema nervioso que controla los órganos y las áreas del cuerpo que funcionan de manera independiente o involuntaria. Y esto es precisamente lo que genera el riesgo de muerte súbita. Es decir, el fentanilo puede apagar lo que es la función de los músculos respiratorios y con eso provocar la muerte. Tenemos que recordar que la dosis que puede resultar letal o mortal en las personas es muy bajita, es de apenas 2 miligramos. Y pues tenemos que identificar que quienes elaboran este tipo de drogas de diseño son personas que ni están facultadas, ni preparadas, ni tampoco están supervisadas por nadie, pero además preocupa mucho el tipo de presentación de esta droga, en virtud de que se vende en pastillas de colores, que esto provoca que adolescentes y jóvenes perciban que no representa tanto riesgo, que no dimensionen la posibilidad de que esto les genere muerte súbita, pero además al deglutirlas tarda entre 10 y 15 minutos en hacer efecto. Esto puede generar que si después de 5 minutos se toman una tableta y no perciben ningún tipo de sensación, se puedan tomar otras u otras dos y entonces con esto aproximarse de una manera rápida a lo que es el riesgo de muerte. A diferencia de otras drogas, ¿esta tarda más en hacer el efecto? Sí, es deglutida, sí. Tenemos que recordar que con las otras drogas ilegales la preocupación significativa pues es la disfunción o perturbación que les genera en su funcionalidad laboral, ocupacional, escolar, familiar, y en esta droga la preocupación que nos genera es el riesgo de muerte súbita. En Estados Unidos genera alrededor de 130 muertes diarias por consumo de fentanilo. Esto supera con mucho otras causas de muerte por enfermedades que anteriormente eran preocupación o problemas de salud pública. ¿En Sonora hay casos de muertes así por fentanilo? Sonora hay casos de muertes. El número de muertes lo tendría la Fiscalía, nosotros no tenemos esta información, sí, pero sí nos han compartido que ha habido presencia de muerte por consumo de fentanilo. ¿Y si no es en pastilla, cómo es la otra forma en que lo consumen? Se puede inhalar o puede ser de inyectado, pero... ¿Inhalar como se refiere a en polvo como la cocaína? Así es, o se diluye y se por medio del gas que genera al calentarse se inhala. Ahora, hay personas que solo utilizan fentanilo o en ese momento ya traen otras drogas en el cuerpo, a lo mejor, y luego también el fentanilo para reforzar todavía el efecto. Sí, es una preocupación que tenemos porque efectivamente
no, dentro de las personas que hemos identificado no tienen un consumo puro de fentanilo, es común que lo combinen con otras drogas. Esto potencia el efecto de esta droga ilegal y con esto se eleva el riesgo de muerte súbita. Pero además tenemos la preocupación de que las personas que se dedican a la delincuencia organizada empiezan a introducir dosis de fentanilo en las drogas ilegales que antes consumían de manera habitual algunas personas, de tal manera que recordemos que es 100 veces más adictivo que la morfina y 50 veces más adictivo que la heroína. Esto provoca que sin darse cuenta las personas que consumían otras drogas ilegales que no les generaba mayor problema de adicción o dependencia, empiezan sin darse cuenta a experimentar una sensación de adicción muy fuerte, y es porque se les está introduciendo fentanilo en esta droga. Esto provoca que empiecen a buscar el consumo más frecuente, más continuo, y con esto recordemos que cada vez que se consume una dosis de fentanilo, la persona a manera de ruleta rusa corre el riesgo de perder la vida. En el mismo momento, es constante el riesgo. Supera, porque antes escuchábamos que de pronto la heroína era una dosis, era una droga muy fuerte, que lo sigue siendo desde luego, que de pronto el cristal era el máximo daño que se podía provocar a alguien porque inmediatamente enganchaba el cristal, y bueno, las secuelas y el daño físico lo veíamos también a través de las fotografías de cómo se van deteriorando en apariencia y no digamos cómo estarán por dentro, pero resulta que ahora viene algo mucho más fuerte que es el fentanilo. Sí, y que recordemos que con esta droga evidentemente hay una preocupación del deterioro funcional que generan las demás drogas, pero con esta droga el riesgo de muerte súbita es mucho más elevado, que esto está siendo una problemática de mucha preocupación en Estados Unidos y que en nuestro país pues preocupa que luego se empiece a generar también este problema. Si alguien en la familia tiene o no se ha dado cuenta que tiene a alguno, o los papás, alguien de sus hijos está con esta droga, porque nos dice que sobre todo lo están utilizando los jóvenes, y la droga no le llegó a hacer el efecto tan dramático como el que usted nos menciona, ¿qué características o qué manifestaciones puede tener una persona que está bajo esta droga, al igual que pueden tener con otra sustancia? Existen algunas particularidades distintas precisamente por la potencia, ¿no? De tal manera que encontraríamos en las personas que las pupilas estén como cerradas, como contraídas o disminuidas en diámetro, debilidad muscular, pérdida del estado de conciencia o de alerta que antes no tenían, cierta confusión que no habían identificado con otro tipo de drogas. Esto nos puede indicar que están consumiendo fentanilo o que en la droga que están consumiendo vienen cantidades de fentanilo. El fentanilo, a diferencia del consumo para como lo están vendiendo como droga, ¿alguien lo puede comprar también fácilmente en medicamento, como se utiliza para la medicina? En medicamento no, porque las estrategias de restricción para prescripción médica son muy rígidas y muy cuidadosas, de tal manera que también el fentanilo que se indica por médicos especialistas se hace de acuerdo a las particularidades de la persona, como el tipo de problemas de salud, de edad, complexión, de tal manera que en esta condición no termina afectando. Y sería muy complicado que una persona sin una receta médica de especialista pueda comprar esta droga habitualmente. La adquisición y consumo se genera por medio de estrategias de posibilidades ilegales. Es decir, el fentanilo debe seguir como uso, como medicamento en los hospitales. Así es. Ahí sí, el uso médico. Así es. Si alguien quiere información al respecto, José Garibaldi, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, ¿a dónde puede acudir porque esté preocupado por el tema? Es muy fácil, que marquen al 911, tenemos nosotros personal especializado de nuestra dirección general las 24 horas todos los días del año, de tal manera que ellos les pueden esclarecer información y al mismo tiempo describirles cuál es la unidad de atención más cercana a su lugar de residencia, en donde puedan recibir una evaluación y una atención especializada.
Muchísimas gracias al director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, José Garibaldi Zamora. Gracias y que tenga buen día. Gracias a ustedes por la invitación, igualmente. Gracias. Reporte 100.